Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5 de la tarde hoy, miércoles, y creo que es 17 de agosto del 2022. Ya no sabemos ni los días que vivimos, porque todos los días que vivimos en el país puertorriqueño, gracias a los amigos de la diáspora que están pendientes, todos los días vivimos casi siempre las mismas penurias. Y en este momento se añade lo que todos los años es una crisis para el gobierno de Puerto Rico y para los usuarios del sistema de educación pública. Las escuelas no están listas, pero el gobernador de Puerto Rico dice que no hay problema, que siempre habrá alguna que no esté lista. Lo que yo he llamado la normalización de la mediocridad de la ejecución pública. Esta tarde vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini desde la comunicación estratégica y la estrategia de comunicación. ¿Cuál es la que sigue el gobierno de Puerto Rico todos los años cuando empiezan las clases en el sistema público? De 650,000 estudiantes que habían en Puerto Rico, allá para la época en que empezó a desarrollarse el proyecto más claro y estructurado desde el gobierno de Puerto Rico para privatizar los servicios esenciales, entre ellos el cacareo de las escuelas charter y los vales educativos de Pedro Rosselló González. De 650,000 en Puerto Rico hay hoy un poco más de 260,000 estudiantes en el sistema. Se fueron del país 174,000 adultos, por lo que definitivamente ese número sigue bajando. Cerraron el 44% de las escuelas que hoy por lo menos un 35 a un 40% se encuentran en desuso en los lugares donde ubicaban. Country Club en la Gómez Tejera en Aguadilla, Dorado, Mayagüez. Casi todos los municipios, San Juan, Carolina, vieron escuelas cerradas. Y hoy tenemos un departamento de educación que tiene vez y media más de lo que recibía en presupuesto en el 1996, cuando empezó la jauja del Partido Nuevo Progresista a través de los contratistas del Departamento de Educación. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre privatización, servicio de energía eléctrica. Esta mañana, y creo que todavía hay gente sin servicio de energía, se fue el servicio hasta 200,000 cuentas, que yo siempre digo son más de 200,000 personas, abonados sin servicio de energía, por otro apagón y un aparente problema de mantenimiento en Palo Seco. Luma, la gente dice que no sirve. Estimada Brenda Reyes Tomasini, también vamos a hablar del gobernador del 32%, lo que dice y lo que no dice, y cómo Brenda lo analiza. Saludos, Brenda, y bienvenida como siempre a Bonita Radio. Saludos, bonitos y bonitas. Espero que estén todos bien. Bueno, Brenda, yo creo que lo primero que debemos hablar es de el regreso a la escuela. Sí, y esta posición del gobierno de Puerto Rico, que me decía una persona el otro día, Eliezer Ramos Pared parece que ya no sabe qué más contestar. Pero sobre todo después del huracán María, yo estaba repasando las escuelas que se cerraron después
del huracán María, cuando Julia Keller, hoy convicta por corrupción, trajo aquel famoso plan de que lo que iba a pasar era que iba a desarrollar unas escuelas del siglo XXV, sería, porque las del siglo XXI de Fortunio tampoco sirvieron. Sí, claro. Y cerró con ese número el 44% de las escuelas y hasta el día de hoy vemos dónde está ese asunto. En este momento hay escuelas en el sur, Brenda, que después del huracán María no solamente sufrieron el huracán, sufrieron los famosos terremotos del sur que mantienen a estudiantes y maestros y personal de la escuela sin un espacio donde trabajar diariamente. ¿Cómo tú puedes catalogar o clasificar o calificar, que es la palabra correcta, la reacción del gobernador cuando dice que eso no es nada porque es que la gente se queja, pero siempre van a haber escuelas que no estén listas? Mira, Carmen, básicamente es una mirada clasista al asunto de las escuelas, sobre todo porque el gobernador quizás no entiende lo importante que es para un joven en una comunidad pobre, un joven cuyos padres trabajan, un niño que su único escape y su única herramienta de movilidad social es la educación. Nosotros no podemos olvidar que en Puerto Rico todavía existe un gran desfase social. Vemos, ¿verdad?, cómo año tras año recibimos el mismo problema. El mismo problema lo estamos viendo, como tú bien mencionaste, hay un mayor número de fondos federales, sin embargo, el número de niños que no está yendo a una escuela que está apta para recibirlo es mayor. Entonces creo que es una mirada un tanto distanciada de lo que viene siendo la realidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Mira, cuando el gobernador, además de, porque es injuria sobre ofensa, además de decir Claro. que siempre va a haber algo que esté mal y que la gente se queja, como diría la profesora, amiga y comunicadora y amiga de Bonita Radio, la profesora eméritus de la Universidad de Puerto Rico, Silvia Álvarez Curvelo, es como si el gobernador abrazara la quedaera que Juan Carlos Quintero establece, que es lo que no se nombra, no existe. Y como él realmente está quejándose de que la gente se queja, a eso le añade que los estudiantes que vayan a una escuela que no esté lista, que son muchas, gobernador, muchas, dice que va a haber interlocking. Claro. ¿Qué quiere decir? Que van a ir de 8 a 12 y de 12 y de 1 a 5. Brenda, en ese interlocking vivimos los que atendimos a un sistema de educación pública que tenía muchos problemas, pero que las comunidades tenían la capacidad porque estaban un poco más integradas al esfuerzo comunitario de la escuela. A pesar de que no funcionaba manejar la escuela en términos de mantenimiento todos los semestres, la comunidad se unía y lo hacía. El problema es que la comunidad ahora no solamente tiene el problema de las escuelas, tiene el problema de que se le va la luz todo el tiempo. Tiene el problema de que se le va el agua y le llega una factura de $300 y $400 en ambos servicios. Tiene el problema de que todo está más costoso y el gobierno de Puerto Rico como si tal cosa. Tiene el problema de que le invaden sus terrenos y las zonas marítimo terrestres y no tienen a dónde ir a disfrutar de los bienes de dominio público tranquilamente. ¿Y cómo es posible que un gobernador diga que la solución es el interlocking? Pues mira, es que es una solución muy simplista. Volvemos, tú bien señalas lo que dice la profesora Álvarez Curvelo, y yo creo que esto es llover sobre mojado. Sabemos que el gobernador ha mantenido una postura un tanto distanciada, una postura un tanto clasista, ¿verdad? Porque lo que yo no veo no me afecta. Es el síndrome de la enajenación. Me enajeno, veo lo que quiero, escucho lo que quiero, y entonces al no ver esa realidad de país, al no haber convivido
al no tener una experiencia profesional donde él hubiese ido al campo a conocer las necesidades de los maestros y de los estudiantes, pues no puede tener algún tipo de empatía y destacar en su comunicación en este primer día de clases las carencias que tienen las escuelas en Puerto Rico y las fallas del sistema educativo. Tú bien mencionas lo del sistema interlocking. Yo ciertamente pues estudié en un colegio privado, yo no viví eso, pero sí recuerdo, y hasta hace 2 días atrás me lo comentaba una joven estudiante, que ella hacia el año 2012-2014 vivió el sistema interlocking en el pueblo de Fajardo y ella me decía que ya no había aprovechado su tiempo. Y esta joven entonces decide moverse a, ¿verdad?, a otro sistema, que en este caso es CROEM, la escuela CROEM, donde entonces pues sí hay un sistema muy avanzado. Esto es otro tipo de proyecto educativo. Pero me comentaba que en el sistema interlocking tú estás desaprovechando tu tiempo como estudiante. Una joven, uno tiene que escuchar lo que los jóvenes tienen que decir. Y por otra parte, hoy leyendo en mis redes sociales, aquellos que son maestros que sufrieron el apagón al filo del mediodía, pues adiós nos vemos, para la casa nos fuimos porque no hay luz en las escuelas. Así que esto representa un problema para papá y mamá, que papá y mamá tienen que trabajar porque el costo de vida está muy alto. Como tú dices, no hay esa participación de la comunidad dentro de lo que es el sistema público de enseñanza. Y el gobernador prefiere distanciarse y hacer unas expresiones donde denota su enajenación del verdadero problema real, sin olvidar, Carmen Enit, que la semana pasada fue arrestado un integrante del Departamento de Educación en un esquema de fraude para el sistema vocacional. O sea, No, todavía no está siendo arrestado. Fue identificado y está bajo investigación y está perdido porque ese mismo día le dio un ataque de nervios y sencillamente no solamente le allanaron la oficina, le allanaron también la casa y está por enfermedad. Increíblemente, desde ese mismo día consiguió un certificado para irse por enfermedad y agotar la licencia, que para mí sería investigar otro posible fraude, pero bueno. Así tuvimos el inicio de clases. Vis a vis, no podemos olvidar que se tuvieron que decomisar alimentos y sabemos que la situación precaria que están pasando muchos puertorriqueños lleva a estos alumnos a tener sus comidas al día en la escuela. Entonces se decomisan los alimentos porque hay un mal manejo de esos alimentos. Así que tenemos una serie de problemas que ciertamente si yo hubiese sido el gobernador, pues lo hubiese abordado de una forma distinta. Y claro, hay que establecer un plan de dónde estamos de aquí a un mes de que se inició el sistema, las clases dentro del sistema público de enseñanza. Y no podemos olvidar lo que está pasando en el sistema de la Universidad de Puerto Rico tampoco. Claro, bueno, la Universidad de Puerto Rico está básicamente en las mismas. Nosotros ayer tuvimos que traer información que nos enviaron nuestros internautas de cómo está el recinto universitario de Mayagüez. No solamente físicamente, sino los inconvenientes que están teniendo los estudiantes para hacer matrícula, los costos, etcétera. Yo con relación a eso quisiera que tú me dieras tu posición o cómo tú atiendes esta coyuntura. Fíjate que nosotros tuvimos un gobierno de jóvenes 30 y pico a 40 años, que era lo que tenía Ricardo Rosselló Nevares, que eran de su grupo, de esos colegios privados que atienden a ese grupo, a esa clase privilegiada que va a esos otros colegios aquí mismo en el área metro, que fueron los que participaron del famoso Telegram Chat. Fíjate que ahí hay una diferencia de clase entre la mayoría de ellos y, por ejemplo, Elías Fernando Sánchez Sifonte. Lo que pasa es que Elías Fernando Sánchez Sifonte, que es de Toa Baja, parece que aspiraba, tenía algún elemento aspiracional y copió y calcó esa actitud de esos miembros de esa clase. Hablan sin ningún empacho
en el Telegram chat de el desplazamiento de los puertorriqueños, llamándolo un Puerto Rico sin puertorriqueños. Si nosotros miramos hoy qué es lo que han ocupado, el espacio que han querido ocupar los proyectos del gobernador del 32%, aquellos que inició Ricardo Rosselló Nevares, que los completó, como es el cierre de escuelas, el redesarrollo de nuestras costas, la posibilidad de darle inversión y créditos contributivos a los inversionistas de la Ley 60 que vienen a construir hasta hospitales. No son necesariamente de la Ley 60 los del Hospital de Dorado, pero están sirviendo a esa población. Si nosotros miramos eso, la posición del desplazamiento, vis a vis aquello que es destruir el sistema público de enseñanza, incluso hasta el nivel de la escuela superior, de la universidad, de la educación superior, ¿no es esto sinónimo de desplazamiento? Destruir un país es la educación es destruir un país. Claro, claro, y bien importante, Carmen Enid, hablemos de qué es lo que está pasando. Sabemos que en Puerto Rico hemos tenido una ola migratoria gigantesca, la gente se ha ido de Puerto Rico. Cada padre que tiene un niño con problemas, que necesita servicios de educación especial, Carmen Enid, tú y yo sabemos que tiene que tomar la dura decisión de montarse en un avión porque no tiene los recursos en el país. Y esto pasa todos los días y son muchas las historias que he escuchado de padres que han tenido que dejar atrás su red de apoyo familiar para montarse en un avión para que su hijo reciba lo que ellos durante años pagaron con sus contribuciones. Ese servicio que se supone que los apoye para que ese hijo tenga una mejor calidad de vida y pueda tener un desarrollo sano e insertarse en la sociedad, porque sabemos que hay diferentes niveles de impedimentos y que los muchachos pueden de tener un trabajo, ir a una escuela vocacional, porque para eso está el sistema vocacional. Hay carreras que están en demanda que las ofrecen los sistemas vocacionales. Entonces, cuando le desmantelan esto, desmoralizan a la clase magisterial. Estaban hablando de reclutar personas retiradas para regresar al sistema de educación, pero ¿cómo van a regresar si lo que comunican es la desmoralización total de un sistema, el desmantelamiento de un sistema? Yo estuve leyendo que, ¿verdad? Pues no pueden ir, el gobernador indicaba que una serie de estudiantes pues no pueden ir a una escuela porque hay unas escuelas con unos daños a través de toda la isla y entonces tienen que mover las otras escuelas. Carmen Enid, esto causa unos disloques graves a nivel de socialización en estos menores. Yo lo he visto, lo he vivido con personas cercanas a mí, lo he vivido trabajando con comunidades donde papá y mamá tienen unos horarios distintos, donde la escuela ahora queda lejos y tienen que buscar un abuelito, un primo, un tío que lleve el muchachito a la escuela. Donde hay hasta problemas de rivalidades entre grupos en las escuelas, donde desplazan, y esto lo vi, cómo desplazan a menores de un área, ¿verdad? Porque vienen de un área que se considera no grata. Hay una serie de prejuicios sociales todavía. Claro. Entonces, todo esto afecta el desarrollo integral del niño y del estudiante. Entonces, ese estudiante de opciones limitadas que tiene el sistema de la Universidad de Puerto Rico, que todavía es asequible al bolsillo y donde te pueden dar una ayuda económica y mantiene un prestigio. Yo soy madre de una estudiante del recinto de Mayagüez y te debo decir que el primer día mi hija Patricia no tuvo clase, pudo solamente ir a coger una clase. Llegó tarde por la protesta a una clase. La segunda clase la dieron online porque había problemas nuevamente con el acceso a la universidad. Luego tuvieron un apagón y por cuarto una inundación. Yo sufro esto diariamente. O sea, y igual que yo tenía mis redes sociales llenas de padres que estaban viviendo exactamente esto. Hoy me escribe una amiga y me dice, estoy loca porque terminé en Mayagüez. Dos buenas amigas escribiéndome que sus hijos no pudieron tener ese primer día de experiencia universitaria, que esperan toda la vida por eso. Y todo porque escogen la Universidad de Puerto Rico, porque
lo importante de todo esto es que estos jóvenes han escogido la Universidad de Puerto Rico para continuar sus estudios. Y yo sí creo que nosotros debemos enviar a nuestras mentes hábiles al sistema de la Universidad de Puerto Rico, nutrirlo, enriquecerlo con nuestras mentes hábiles, con esos jóvenes que tienen ganas de progreso, ganas de aportar. Y yo soy fiel creyente en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, y creo que volvemos nuestra herramienta de movilidad social. Mira, yo creo, ahí yo tengo sentimientos encontrados y quizás es algo que se sale un poco del tema, pero también voy a comentarlo porque esta mañana tuve precisamente con una internauta de Bonita que hablar sobre este tema que tiene que ver con cuáles son las cosas que son críticas en el proceso de educación de un estudiante versus lo que en efecto en este momento está ocurriendo y que nos ocurrió a nosotros de otra manera. O sea, nosotras estudiamos en la escuela de comunicación, digo, tú estudiaste la maestría, Sí. pero yo estudié desde el bachillerato y yo sé, o sea, yo viví lo que era estar en salones de asbesto de la Universidad de Puerto Rico. O sea, en salones de asbesto, en salones que se mojaban, en salones que se desbarataron en los huracanes, en las tormentas, etcétera, etcétera. Hay una cosa también que yo creo que, no sé si es de la mentalidad del país que nosotros le estamos dejando a estas generaciones. A mí También. me preocupa mucho esa línea, porque yo nunca culpé a los históricos del país que nos habían dejado con la crisis que nos dejaron de derechos humanos y de derechos civiles y de la crisis que vivimos las personas, sobre todo de la comunidad LGBTIQ, de alguna manera, por un país que ellos nunca desarrollaron desde el punto de vista de la inclusividad. Entonces, a mí me parece que ese choque y echarle la culpa a alguien, también me preocupa. Mira, los jóvenes, los niños y las niñas, deben exponerse a una realidad y tratar de sacar y curtir cuero duro para manejar esas crisis. Porque también a mí me parece que aquí hay como esta cosa de no, el nene no puede, no, mira, no, vamos también a pensar que pues, llegó a la universidad, no hay clase, tú tienes razón, hay una crisis, por eso yo hablo de desmantelamiento. A mí me parece que quieren desmantelar el sistema público como tú y yo lo conocimos. Pero mira, pues que los muchachos manejen el asunto, que se tiren allí, vayan a la oficina del quien sea y digan, ¿qué está pasando aquí? Ah, que no hay luz, maldita sea Luma. O sea, eso un poco traído por lo que me comentas, que no eres la primera que me lo comenta. O sea, tengo amigas y amigos que tienen hijos y, que tú sabes que es que no puedo bregar. Pero, hermano, ¿pero qué te pasa si nosotros también tuvimos problemas con un servicio Claro, de transportación que no servía y nosotros manejamos el asunto? claro. ¿Ah? Pero también hay un asunto generacional en el manejo de las crisis y los Claro. conflictos. Nosotros, como tú dices, nos curtimos el cuero duro de otra forma. Yo vine a una universidad en Estados Unidos donde yo tuve acceso a unas cosas increíbles, a meterme a hacer una maestría en la Universidad de Puerto Rico, en una escuela de COPU que si bien tenía un talento increíble en nuestros queridos profesores, pues Claro. también había unas limitaciones tecnológicas y de equipo donde yo había tenido acceso no solamente en el mundo del trabajo, sino en mi primera experiencia en la de bachillerato. Pero también hay un asunto muy importante. Si tú te fijas muchas veces, y aquí me voy a ir al Departamento de Educación per se, muchos de los anuncios que hace el gobierno, y no estoy hablando solamente del gobierno de Pedro Pierluisi, estoy hablando de los gobiernos anteriores, anuncian unas inversiones en las escuelas y te venden todo, como digo yo, shiny and new. Tenemos computadoras, recibimos fondos federales para esto, pero ¿dónde está el capital humano que capacite a los estudiantes? ¿Qué pasa Claro. cuando ese equipo se daña? Porque no hay un mantenimiento para el equipo. No tenemos a veces el maestro capacitado para manejar ese equipo. Entonces, claro, ahí tenemos parte de lo que está pasando. Podemos anunciar unas inversiones en equipo y hacerlo todo, como digo yo, en la onda de la propaganda. Lo anunciamos todo en redes sociales, bombos y platillos,
pero no hay una sustancia. Eso por una parte, ¿verdad? Y me alejé un poco del tema, pero por otra, tú bien mencionas Volvemos. el asunto. Tú mencionas el asunto del manejo de la crisis. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela superior, yo tenía que ir a hacer, porque estábamos en otra época, donde no existía el teléfono celular y no teníamos la computadora, y yo tenía que ir al catálogo de fichas de la Universidad de Puerto Rico para hacer una monografía en grado 10 y grado 11. Y mi mamá me dejaba allí en la puerta del portón de la Yupi, de su alma mater, y yo me tenía que manejar con una universidad donde apestaba a hongo, la Lázaro, Claro. donde habían unos problemas graves de planta física, de infraestructura, que la universidad viene arrastrando por años de años de años. Así que hemos visto cómo ha ido decayendo ese sistema educativo. Y algo que te comento, la Universidad de Puerto Rico nunca ha tenido un proyecto de inversión de sus exalumnos. La Universidad de Puerto Rico gradúa miles de estudiantes anualmente, se van de Puerto Rico, no le dan dinero a la universidad. Por ejemplo, yo estoy en una junta de exalumnos de mi alma mater, donde nosotros buscamos que se traiga capital de los mismos alumnos. Mi hija mayor estudió en un lugar donde los exalumnos donan millones de dólares al año a la escuela de comunicación donde ella estudió. Bueno, o sea, que eso hubo un intento, pero obviamente... Pero es parte de los proyectos de país. Claro, claro. Y es parte de los proyectos de país que tenemos que retomar. Claro. Traer ese talento. Oye, tenemos a Orlando Bravo, que ha llevado, esta es de las pocas personas que debo reconocer, que ha llevado el empresario Orlando Bravo de Thomas Bravo, sus programas de incubadoras de negocios y capacitación a beneficiar a esos egresados y a esos estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Pues eso es parte de los proyectos de país que tenemos que retomar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí vamos a entrar otra vez en el bendito, maldito partidismo político que destruyó la Universidad de Puerto Rico. Llegaba el Partido Popular, Antonio García Padilla hizo el famoso plan Universidad de Puerto Rico 2020-2030. ¿Y dónde están? Engavetados porque en una gaveta. Porque el Partido Nuevo Progresista en 8 años no quiso hacer nada. ¿Qué hizo en este momento la Universidad de Puerto Rico? Pedro Pierluisi igualmente. Todo lo que era bueno de aquel plan, nadie lo trajo. ¿Por qué? Porque lo hizo una administración del Partido Popular y sobre todo Antonio García Padilla, que sabemos todos los enemigos políticos y los enemigos chiquitos que tiene, que son bastante grandes desde el punto de vista de hacerle daño al país. Porque a veces yo pienso, Brenda, que esta gente no tienen idea de lo que han desmantelado de la Universidad de Puerto Rico les puede rebotar en la cara, tan importante como el Centro Médico de Río Piedras, a través de todos sus programas de residentes del recinto de ciencias médicas. Todos los programas como el de neurocirugía. Y si seguimos no acabamos. Es que se disparan en el pie. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos piensan que ellos cogen un avión y se van para Virginia o se van para Boston y se acabó Puerto Rico. Yo los quiero ver, ponlo en la nevera. Pero bueno, además de eso, y ya tratemos de en los próximos 10 minutos tratar los temas que nos quedan. Yo creo que también, Brenda, hay una lectura incómoda de, sobre todo, los medios tradicionales que no quieren tocar ciertos temas. Y voy a uno específicamente que tiene que ver con lo que ayer descubrimos, o antier, básicamente en las últimas 48 horas, de que una vez más el nombre de Luis Fortuño sale a relucir cuando se decía una internauta de Bonita que parece que es psíquico, 8 meses antes de que el negociado de energía descubriera y trajera la amplitud del proyecto de energía a través de gas e hidrógeno en Guayama, ya había una corporación que tenía la información y estaba negociando con AES esa posibilidad, que es una corporación en la cual es parte Luis Fortuño. Sí. A mí la complejidad de todo el asunto de Luis Fortuño, que no es tan complejo desde el punto de vista de la
de que no ha podido revelarse de ninguna forma la responsabilidad que tiene Luis Fortuño, amén de lo que hemos podido traer en términos del periodismo, en la debacle de las instituciones públicas en Puerto Rico, desde esa visión neoliberal y draconiana de meterle mano a todas las agencias y dejarlas sin la posibilidad de dar servicios al país. Eso, fíjate que hablamos de educación, hablamos del servicio de energía eléctrica, hablamos de tantos otros servicios, pero hablamos en este caso de una fuente de energía que incluso puede provocarle daños ambientales al país. Sigue mencionándose la mano de Luis Fortuño cuando hablamos de los conflictos de intereses. ¿A ti te parece que a este gobierno tampoco le importa la posibilidad de que el país entienda que ellos han desarrollado un plan para quedarse, incluso a nivel personal, con esos proyectos que le van a suponer mucho dinero a su bolsillo? Mira, Carmen, todo gobernante que ha pasado por la fortaleza ha obtenido algún beneficio. Eso es, ¿verdad? Ya está escrito. Siempre obtienen algún beneficio, sea el reconocimiento público. Obviamente, pues siempre está también la cuestión del prestigio, su reputación como antiguo gobernante. Siempre ese paso por fortaleza deja una estela de ganancia, nunca es pérdida, siempre es ganancia. Pero debe traducirse al conflicto de interés que supone que yo trabaje en el bufete al que le di dinero cuando era gobernador. Eso es lo que pasa. No, claro, ciertamente presenta un conflicto de interés y esta persona debería removerse de todo tipo de participación en ese proyecto. Pero lo que te digo es que lo que a todas luces vemos es que no es un esquema, es una forma ya tan normal, se ha normalizado esto, ¿no? Que se otorguen contratos, que hayan sido donantes de campañas políticas y que al final del día la gente olvide, porque el problema es que la memoria del puertorriqueño es muy breve y es muy corta. Entonces no hay lo que se conoce en inglés como se pasa un juicio valorativo sobre lo que está pasando y lo que pasó anteriormente. El puertorriqueño olvida, es parte yo creo que ella es parte de nuestra cultura y que la gente lo olvide, la gente no quiera recordar. Por eso yo muchas veces pongo en mis publicaciones prohibido olvidar. Porque aquí la gente se olvida que el padre del actual gobernante fue el secretario de la vivienda cuando sacaron a Adolfina Villanueva. Y ese es tu gobernante, esa es la persona que está en la fortaleza. La gente parece olvidarlo. Y tenemos un asunto también que nosotros tenemos que hacer unas memorias históricas para las próximas generaciones. Tenemos que recordarle a las futuras generaciones dónde estaban estas personas. Y obviamente pues ahí entra también la labor de fiscalización del periodismo independiente. Claro, yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacer lo que hicimos las viejas generaciones. Yo no vivía en la época de Washington y nunca me he creído el asunto de que nunca dijo una mentira. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de cada generación de colocarse en posición de obtener el conocimiento de dónde están y quiénes son los políticos y de qué manera se han agenciado llegar otra vez al poder. Ahí están los Tomás Rivera Chats, ahí está Pedro Pierluisi. ¿Cómo es posible que la gente se haya olvidado que Pedro Pierluisi fue el secretario del Departamento de Justicia cuando no se acusó a una persona de corrupción y las autoridades federales acusaron a 52 y están convictos 52? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de la corrupción del Departamento de Educación? Y ahí está la segunda secretaria del Departamento de Educación convicta por corrupción. O sea, yo creo que hay una responsabilidad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que los medios de comunicación son vitales en este asunto de descubrir la información. Si no lo hacen los tradicionales por lo que sea, yo creo que los independientes tenemos una responsabilidad única, sobre todo una coyuntura histórica, que de esto va a depender que el país pueda echar hacia adelante con la información correcta. Por eso cada vez más la gente entiende que por aquí hay un nivel de
exposición a la información que pueden seguir develando y descubriendo. Por eso es que dicen cuando nosotros decimos ponlo en la nevera, que ya la nevera está llena. La nevera está ya, necesitas la segunda nevera, es Exacto. lo que yo te diría. Hace falta una segunda nevera ahora mismo. Exacto. Entonces, no sé, yo creo que Brenda, sí, es bien difícil poder tirar esa línea del país que tiene memoria corta, cuando nosotros también las instituciones, y ahí está también la escuela, y ahí está la universidad, y ahí están los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad y tenemos que mantenerla. Y la gente, y tú lo has dicho millones de veces, tiene que tener una responsabilidad de educarse, y la educación no tiene que ir a la universidad ni tienes que ir a la escuela. O sea, si se te va a olvidar, legítimo que se te olvide. Por favor, arranca el papel o hazle un screenshot y guárdalo en algún sitio porque vas a volver a eso. Mira, Carmen, y te digo, voy más allá. O sea, también hay una responsabilidad personal que tenemos con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Y te digo más, mi hijo hizo una de sus presentaciones sobre Cerro Maravilla, porque 2 de mis hijos han estado en el famoso Club de Naciones Unidas, que como yo digo es el que prepara a los futuros políticos. Claro. Y son niños que los he puesto a leer y he tratado que de mis vivencias, de mi generación, se sienten, hablen conmigo. Aquí en mi casa se sabe qué pasó en el Cerro Maravilla, se sabe qué pasó exactamente el 25 de julio del año 1978, se sabe quién es Adolfina Villanueva, pero esa responsabilidad recae sobre mí, ponerles a ellos esa semilla curiosa. Agradezco siempre también a sus maestros de historia, Claro. porque sus maestros de historia, igual que Sofi, mi maestra de historia, y Norberto, mi maestro de historia que nos ven bonita y está en Perú y es profesor en la Universidad de los Andes, sembró en mí la participación de don Pedro Albizu Campos, que fue la masacre en Ponce. O sea, son cosas históricas. La guerra hispanoamericana no era ir y estudiarlo en la escuela, era fomentar la lectura sobre esos eventos históricos para uno obtener un juicio valorativo con el cual proyectarse a eventos futuros, que era lo que iba a traer mi vida, no solamente lo que yo vivía en el momento. Y te digo que como madre, yo siento que es el compromiso que tenemos que tener todos los padres y madres sobre las lecturas, y no solamente sobre lo que pasa en Puerto Rico. Ojo, porque según yo tengo un consumo bien grande de periodismo independiente, tengo de medios extranjeros, y tú sabes que esto en la Universidad de Puerto Rico, en comunicación pública, Claro. Eliseo siempre lo enfatizaba, y yo lo pregunto cuando voy a dar charlas. Yo veo mis noticias de España, igual que veo mis noticias de Estados Unidos, pero esa inserción de nosotros como puertorriqueños en esa onda global, salirnos de lo que nos está pasando aquí, pero poder traer eso a lo que nos pasa aquí y analizar lo que nos pasa aquí y ver dónde estamos adoleciendo, es muy importante. Y eso es lo que a veces, muchas veces, los medios de comunicación tradicional limitan el campo de visión del puertorriqueño, porque los asuntos que se discuten en la opinión pública están no solamente con el crisol del medio que tiene que vender unas pautas y unos anuncios, pero que también tiene una línea editorial. Así que, ¿verdad? Hago toda esta lectura gigantesca para que veamos que tenemos que empezar con nuestros hijos desde el hogar y tenemos que seguir con nosotros mismos. Claro. Bueno, estimada, hoy nos vamos un poquito más temprano. Gracias un montón, como siempre, por tus exposiciones. Es importante que sigamos conectados. Y esto no se acaba en términos del análisis y lo que queremos comparar notas de lo que está pasando desde la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Como siempre, gracias y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes, bonitos y bonitas. Bueno, yo creo que la lectura, por más que una quiera decir que hay algo que funciona, yo creo que el gobierno tiene un grave problema, no solamente de la ejecución de su exposición diaria con relación a todas las crisis y fogones prendidos que tiene en el país. Es que es bien difícil poder ver algo que tengan
que tenga una idea clara de que hay un proyecto detrás de algún funcionamiento público. Entre todo eso y las crisis que se han unido por lo que es responsabilidad de otros gobiernos igualmente, yo creo que Pedro Pierluisi sigue teniendo serios problemas desde la comunicación estratégica y la estrategia de comunicación. No nombrarlo para entender que si no lo nombra no existe, no es la solución. El país lo está viviendo. No lo nombra el gobernador si no quiere, pero ningunear lo que es todos los días la vivencia de las comunidades alrededor de todos los servicios. El último, el servicio que se supone que es del Departamento de Educación a su población, me parece que es otra mala idea desde el punto de vista de esa comunicación estratégica, incluso a la comunicación política, que pierde la oportunidad el gobierno de crecerse para desarrollar un gran plan para Puerto Rico. Nosotros nos vamos, recuerden, mañana es mañana es jueves, tenemos a las 11 de la mañana, este es lo último. Gracias a Verónica, gracias Brenda, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Éxito y vayan a todas las plataformas de Bonita y si les es posible, programen su donativo, que aquí queremos seguir haciendo periodismo. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.